Muy buenos días, muy buenas tardes. Dios bendiga, yo soy Dani Córdoba, el siervo inútil. En este momento, en esta hora, vamos a tocar un tema bien importante, y es en apoyo a la predicación del pastor Eduardo Gutiérrez, donde inicia con una pregunta: ¿María, Madre de Dios? Primero, déjenme decirles una cosa. Y antes que nada, primeramente, Dios les bendiga a todos los católicos que lleguen a ver y a escuchar este video. Y queremos darle conocimiento de que nosotros los cristianos no odiamos a María y no la ofendemos. Sí, nosotros honramos la memoria de María tal y como la Biblia lo dice. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde sale el rezo del Salve María o el Ave María? ¿Sí? Este rezo, que si más bien es conocido por el mundo católico, y todos los que crecimos en un ambiente católico sabemos este rezo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Eso es lo que rezamos pues cuando hay velorios, ¿verdad? Novenarios y cabos de año, y bueno, también en otras cosas lo hacemos. Bueno, ¿de dónde sale el rezo este? Hay que recordar que esto que nosotros le decimos rezo no es un rezo. Es la unión de algunos versos bíblicos que originalmente no son un rezo, sino un saludo, una salutación. En el Evangelio según San Lucas 1, del 26 en adelante, leemos: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír esas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. ¿Ok? Bueno, aquí ya después vemos que el ángel le dice: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Y concebirás en tu seno y darás a un hijo, al que pondrás de nombre Jesús. Hasta ahí. Ahora, vamos a ver la visitación de María, la visitación de Isabel a María. Isabel era prima de María. Bueno, y aquí en ese mismo capítulo, en el 1, del versículo 39 en adelante, dice: por entonces, María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga la madre de mi Señor? ¿Sí? Ok. Hay que tomar en cuenta que de aquí salió este rezo. Este rezo no hace ninguna súplica a María, simplemente es un saludo, tanto del ángel hacia María como de Isabel a María. ¿Sí? Esta es la primera parte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Hasta ahí. ¿Sí? María se turbó, María quedó aturdida, bueno, no aturdida, ¿ya? Pero se conmovió. ¿Sí? Como diríamos en nuestro lenguaje contemporáneo, se sacó de onda.
¿sí? Por este saludo. ¿Qué sería este saludo? Dice aquí en el versículo 29. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Y de aquí en adelante empieza el saludo de Isabel a su prima María, ¿sí? Que dice, bendita tú entre todas las mujeres y bendito tu vientre. Bendito el fruto de tu vientre. Hay que recordar que esto no es una oración como la oración que se le hace al Padre Nuestro. A Jesús le preguntaron sus discípulos, maestro, enséñanos a orar, ¿sí? Entonces Jesús les dice, miren, bueno, en el lenguaje católico, vamos a hablarlo en el lenguaje católico. Señor, enséñanos a rezar. Bueno, pues cuando recen, bueno, pues oren a su Padre que está en secreto y Él los va a recompensar en público. Y cuando oren, no sean como los hipócritas que les gusta orar o rezar, ¿verdad? En frente de todo el mundo para que sean vistos. Ya tienen su pago. Y ustedes van a orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga nuestro reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a aquellos que nos han ofendido. El pan, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Sí? Esta es una oración. Y esta oración la mandó el Señor Jesucristo que le hiciéramos. Entonces, no existe la oración de la Madre Nuestra. No hay cosa que nos lleve a orar a María. No hay cosa que nos lleve a rezar a María. Ahora, esto que acabamos de leer, ¿sí? Lo reconocemos nosotros en María. No se crean el cuento de que nosotros odiamos a María y que la humillamos y la ofendemos. No. ¿Sí? Nosotros no decimos nada fuera de lo que dice la Biblia, ni tampoco vamos a decir nada extra de lo que dice la Biblia acerca de María. Entonces empecemos y recapitulemos. ¿Sí? Dios te salve María. ¿Por qué le dice el ángel a María, Dios te salve? ¿De qué María tiene que ser salva? Es otro de los puntos en los cuales la gente dice que ofendemos a María porque decimos que María tuvo pecado. Bueno, una cosa es tener pecado, una cosa es practicar el pecado. ¿Sí? El pecado de María era único y exclusivo por herencia humana. O sea, bíblicamente y científicamente, el hombre es el que aporta los genes. ¿Sí? El hombre es el que transmite los genes. Así como el hombre transmite los genes, también transmite el pecado. La mujer no. La mujer solamente ella alberga. Un ejemplo. La palabra semen significa semilla. ¿Sí? Esa semilla solamente la aporta el hombre. Y como toda semilla tiene que ser depositada en un lugar para que germine. ¿Sí? En este caso, el semen del hombre es depositado en el óvulo de la mujer y el óvulo queda albergado en el útero de la mujer, en la matriz, y ahí empieza la vida. ¿Sí? Sin la semilla no hay vida. ¿Sí? Puede haber una tierra muy grande y por muy fértil que esté, pero si no hay semilla, no va a haber vida en esa tierra. Si no crecen plantas ni árboles, obviamente ese lugar va a estar muerto. Con el tiempo va a perder su fertilidad la tierra y no va a servir para nada. Ahora, otro punto. La mujer no es la que da la vida. He oído por muchos medios, ¿verdad? Sobre todo en el Día de la Madre, donde dicen, mucha gente expone en una publicación, ya sea en Facebook o YouTube, WhatsApp,
Instagram o otra de las redes, Twitter, ¿verdad? Donde dicen, gracias madre por darme la vida o por haberme dado la vida. No, se equivocan. La mujer no es la que da la vida, sino el hombre. ¿Por qué? Porque él es el que aporta la semilla. Ahora, no quiero decir que la mujer es una incubadora, no. Al decir que la mujer soporta, ¿verdad?, la semilla, ella alberga la vida, porque eso lo hace, alberga la vida. No es una incubadora se deja de utilizar y una mujer no. Y la mujer no es un instrumento de uso, ¿sí? Como usar zapatos o como usar calcetines u otra cosa. Eso no es relevante, ¿sí? Entonces, volvamos al punto. La mujer no es la que da la vida, sino el hombre. La mujer la alberga y cuando da a luz, quien soporta y, ¿cómo se puede decir ahí? Quien hace que la vida continúe es Dios, ¿sí? Porque si la mujer diera la vida, pues bueno, todos los que nacieran de mujer o los que hemos nacido de mujer viviríamos para siempre. Pero vemos que hay niños que nacen al nacer, hay niños que nacen a las 2 o 3 horas de haber nacido, niños que mueren al otro día, en un mes o hasta en un año sin motivo aparente. Entonces, la mujer no es la que da la vida. La da el hombre, la mujer la alberga y Dios la preserva. Eso es todo. Qué bonito se oyó. Sí, el hombre da la vida, la mujer la alberga y Dios la preserva. Pues, hasta con verso. Bueno, entonces, volviendo a este punto, dice el ángel a María, Dios te salve María. ¿Por qué? Porque María nació de un hombre humano y de una mujer humano, ¿sí? Quien le transmitió a ella el pecado fue su padre, y quien le transmitió a su padre el pecado fue su padre y el padre de su padre, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a Adán. Adán, en su naturaleza humana, nos transmitió el pecado. En sus genes iba el pecado y todos los hijos. Imagínense, toda la humanidad tenemos ese regalo de parte de Adán, la humana debilidad de cometer pecado. Ahora, hay gente que no practica el pecado, pero eso no lo hace pecador. Sí, lo hace pecador. ¿Por qué? Porque para eso nació Jesucristo. ¿Sí? Nació para deshacer las obras del diablo y para acabar con el pecado. Entonces necesita por fuerza el sacrificio de Jesús. Ahora, esto lo vamos a probar aquí. ¿Por qué? Porque María necesitaba de un Salvador. Vamos a ver, aquí mismo en Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1 del versículo 45 en adelante. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Hasta ahí. Vean lo que dijo María aquí. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Sí? María, como cualquier otro ser humano, necesitaba de un Salvador, y este Salvador venía a limpiar sus pecados. Y este se refiere a Jesús. Ahora imagínense, Jesús en el vientre de María y María diciendo mi Señor. ¿Sí? Es algo tremendo, ¿verdad? Bueno, ahí vamos, ¿correcto? Ahora, vean lo que más dice el saludo. Dios te salve María, llena eres de gracia. Ok, esta parte nosotros la creemos. ¿En qué aspecto María era llena de gracia? Gracia, han escuchado
no creo que no la hayan escuchado, la palabra gratis. Gratis significa sin costo, ¿sí? Significa regalo, significa don, significa, bueno, sería también como una especie de talento, ¿sí? Gracia significa que Dios se agradó, que le cayó bien, que estuvo en su gusto, ¿sí? Entonces el ángel está diciendo: María, llena eres de gracia. María, Dios se agradó de ti. María, a Dios le gustó y le plació esto. Wow, cheque. Nosotros aquí, como que yo estoy diciendo, estoy exaltando a María, ¿ok? Ahora, hay que entender algo. Cuando yo estoy hablando del pecado de María, nuevamente me refiero al pecado por herencia, ¿sí? Y hablando otra vez de la semilla, por ejemplo, Jesús fue sin pecado, ¿sí? Aunque nació de una mujer con pecado, el pecado original, porque ella tuvo un padre biológico humano. El padre de Jesús no fue un hombre humano, sino fue Dios. Dios depositó la semilla en María. María albergó esa semilla y lo dio a luz, ¿sí? ¿Correcto? Ahora, y nosotros creemos en el nacimiento virginal de Jesús en María, por supuesto. Ahora, cheque esto: ¿por qué creemos nosotros en el nacimiento virginal de María? Aunque María tenía pecado, no era una pecadora. Parece contradicción, pero no. Ok, se lo voy a explicar. María tenía pecado original, ¿verdad? Transmitido por su padre, humano. Pero ella no era una pecadora, o sea, ella no practicaba el pecado. Ella no era una fornicaria, ella no era una adúltera, ella no era borracha, ella no era idólatra, ¿sí? Ella no era maldiciente, y la prueba está en que ella se conservó virgen, ¿sí? Entonces, si ella hubiera sido fornicaria, no hubiera sido virgen. Si ella hubiera sido adúltera, no hubiera sido virgen, de tal manera que no hubiera nacido Jesús. Ahora es importante entender esto, porque nosotros como cristianos debemos de reconocer que la vida de María era una vida ejemplar por la cual Dios se agradó, por lo cual era llena de gracia. Sin esa gracia, Dios no lo hubiera escogido, ¿correcto? Entonces, fíjese bien cómo estoy yo reconociendo la virtud de María, ¿sí? No le estoy quitando, pero tampoco le voy a poner más de lo que dice aquí. Entonces aquí volvamos y recapitulemos. Dios te salve María. Ya sabemos que tenía que ser salva del pecado. Llena eres de gracia. Aunque estás en pecado, no vives en pecado. Y por eso es que Dios se agradó de ti. ¿Correcto? Ahí vamos. Muy bonito, ¿verdad? Lo que estoy haciendo. Entonces, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. ¿Por qué le dice el ángel, el Señor está contigo? ¿A qué le debe de temer María? Porque por algo le dice el ángel: Dios está contigo, ¿sí? Vamos a analizar esto de una manera tan minuciosa, que veamos por qué afirmar que el Señor está con María. Le iba a anunciar que ella iba a ser madre, ¿correcto? Y que el padre de ese niño iba a ser Dios, ¿correcto? Ahora hay que recordar que ella estaba desposada ¿con quién? Con José, ¿sí? Hay que recordar que cuando José supo que ella estaba encinta, cuando ella estaba embarazada, cuando ella quedó preñada, José intentó dejarla en secreto. ¿Por qué José quiso dejarla en secreto? Porque él pensó: bueno, ella va a ser mi esposa. Todavía no estamos casados, aunque ya estaban dados en casamiento, ¿verdad? O sea, ya estaba el compromiso. Yo no la he tocado. ¿Cómo es que va a tener un hijo? Ese hijo no es mío.
Pero bueno, como yo soy justo, la voy a dejar secretamente, que me echen la culpa a mí, para que ella no muera apedreada. ¿Sí? Porque a los adúlteros, bueno, más bien a las adúlteras, porque a los hombres no les hacían nada. A las adúlteras o a las fornicarias, cuando eran sorprendidas en el acto, las mataban a pedradas. Ahí está el caso de María Magdalena, que iba a morir a pedradas. Bueno, entonces dijo José, bueno, pues para que no me culpen a mí de que tuve relaciones con ella antes de casarme, pues me voy y así evito que a ella también la apedreen, porque es lo que va a pensar la gente. Bueno, pues así que sea. Y intentó dejar a María en secreto, ¿verdad? Es por eso que el ángel le dijo, no temas, el Señor está contigo. ¿Sí? Y seguramente María iba a pensar, pues sí, ¿cómo es que voy a tener un hijo y sin padre? No, la gente me va a matar. Es por eso que el ángel dijo, no temas, el Señor está contigo. ¿Y qué más le dijo el ángel? ¿Sí? El Señor está contigo. María quedó conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo. O sea, María ni siquiera tenía idea que ella estaba albergando a Dios mismo en el vientre. ¿Correcto? Ahí estamos claros. Sí, porque ella no sabía. Nunca supo que el Salvador, el Mesías, el ungido, era Dios mismo. Ahora, vamos a la segunda parte del otro saludo que está unido con en el rezo mariano. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita significa bendecida, significa bienaventurada, significa agraciada. ¿Sí? ¿Qué más significa? Significa como premiada, galardonada. ¿Sí? Nosotros, los cristianos, creemos eso. Y nosotros lo reconocemos de María. ¿Qué mujer no se va a sentir orgullosa de tener un hijo importante, verdad? Sí, por ejemplo, si hubiera visto la mamá de Albert Einstein, lo que él hizo, hubiera estado orgullosa. Y, no, yo soy su mamá. ¡Wow! Mucha gente la alabaría. ¿Y usted es la madre de este genio? ¿Sí? La madre de Mozart, Beethoven, la madre de Peña Nieto, ¿no? Yo creo que es la única que le daría vergüenza ser madre de una persona como Peña Nieto. La madre de Simón Bolívar. Wow. Bueno, podemos seguirle. ¿Cuánto no más María, que iba a ser madre del libertador del pueblo de Israel? Porque eso es lo que significa Mesías. Mesías significa Salvador, libertador, ¿verdad? Así como le llamaron a Simón Bolívar el libertador de las Américas, Jesús era el libertador, el Salvador de Israel. Era un honor, un privilegio, ¿sí? Entonces era obvio que le llamara a Isabel, su prima, a María, bienaventurada, ¿sí? Bendita tú entre todas las mujeres, y cheque, y bendito el fruto de tu vientre. Obviamente que más que bendito, ¿verdad? El fruto de su vientre. Eso es lo que nosotros creemos de María. ¿Sí? No ponemos más y no ponemos menos. Ahora, hay que recalcar que María, no hay en la Biblia que apoye algo que usted tenga que hacer en ella, como es el rezar. ¿Sí? Jesús mandó el Padre Nuestro. No existe la oración de la Madre Nuestra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque María murió, como cualquiera de nosotros los seres humanos muere.
su cuerpo aquí en la tierra ya no existe. Lo que sí existe y es verdad es que María está en el cielo, allá probablemente a un lado de Jesús, probablemente, no sé, caminando en el paraíso, gozando de una vida donde no hay sufrimiento. ¿Sí? Eso nosotros los cristianos lo creemos. Ahora, oía el sacerdote Luis Toros diciendo que nosotros decimos esto de María. María no le oye porque está muerta. El protestante le dice, una vez muerto el perro, se acabó la sarna. Nosotros nunca hacemos esas expresiones de María. Nunca lo hacemos. Estas personas, tanto Luis Toro, Salvador Melara, Fernando Casanova, Rafael Díaz, Horacio Trujillo y uno que otro de ellos, de los apologéticos católicos, fomentan el odio hacia nosotros, diciendo que nosotros así ofendemos a María. ¿Sabe qué? No, nosotros no lo hacemos de esa manera. Creemos que María vive en el paraíso o en el reino celestial con Dios. ¿Sí? Si decimos que ella está muerta y que no puede escuchar sus oraciones, es porque en cierta manera físicamente ella está muerta. Ella no está aquí en la tierra. No puede escuchar ni puede ver sus súplicas. ¿Sí? Ahorita lo vamos a explicar bíblicamente. Porque si ella escuchara su oración, entonces ella quiere decir que es Dios. Porque ella no puede escuchar su oración. También oí un versículo, ¿verdad?, donde dice este mismo sacerdote Toro, el por qué los católicos creen que María escucha la voz, las súplicas, los rezos del católico. Y si se dan cuenta, en ese texto que da, realmente no dice que María puede escuchar su voz. Aunque ella está viva en el reino de Dios, no quiere decir que ella pueda escuchar su voz. Jesús dijo, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. Ese es el mandato. Jamás Jesús dijo, si tú le ruegas a mi madre, ella va a hacer algo por ti. Ella te va a sacar del purgatorio, ella va a interceder para que yo haga algo por ti. Eso no lo dice la Biblia. Ahora, el punto controversial y duro de reconocer. ¿Es María madre de Dios o es María madre de Jesús hombre? De acuerdo a muchos comentarios y a muchas controversias, ¿verdad? En este mismo video que Eduardo Gutiérrez publica, ¿sí?, diciendo que María no es madre de Dios. ¿Por qué no es madre de Dios? Primero, hay que entender esto. Si Jesús no hubiera nacido como hombre en María, él no hubiera dejado de ser Dios. Jesús ya era Dios. ¿Sí? Jesús fue el que creó los cielos y la tierra. Yo creo que usted conoce muy bien este pasaje bíblico que está en San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, 2 y hasta el 3, ¿por qué no? Veamos lo que dice. En el principio era el verbo, o sea, la palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo estaba ante Dios en el principio, por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él, y para los hombres la vida era la luz. Hasta ahí. Vamos a ver. Una cosa que yo aprendí en catequismo cuando estaba haciendo mi primera comunión es que Jesús es el verbo encarnado. ¿Ok? Entonces, cuando aquí en el Evangelio de según San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice ahí, en el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? Jesús. ¿Sí? Ahora vamos a cambiar la palabra verbo por Jesús.
En el principio era Jesús, y Jesús estaba ante Dios, y Jesús era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él lo que fue hecho. ¿Se da cuenta? Jesús ya era Dios, y María todavía no había nacido, ni siquiera existía. 4.000 años, no, más de 4.000 años, ¿verdad? Para que María existiera. Desde la creación de las cosas. Más de 10.000 años. Más de 10.000 años, vamos a ponerlo así. ¿Sí? Más de 10.000 años antes de que María existiera, Jesús ya estaba creando todo. ¿Correcto? Ahora, de acuerdo a las Escrituras, Jesús, Dios, fue hecho hombre. ¿En qué momento Jesús se hizo hombre? En el momento en que nació del vientre de María. ¿Correcto? Quiero que lo vaya entendiendo, porque yo lo que le estoy diciendo es lo que está escrito. No digo lo que yo creo, y no digo lo que yo quiero creer, ni tampoco digo lo que yo quisiera entender que dice. No, estoy leyendo exactamente lo que aquí dice. Y aquí dice que Jesús fue Dios. Ahora una cosa. Ya entendimos que Jesús fue Dios hecho hombre, y no hombre hecho Dios. ¿Correcto? Le voy a hacer la pregunta. ¿Jesús fue Dios hecho hombre o fue hombre hecho Dios? Correcto. Dios hecho hombre. Porque Jesús no fue Dios por haber nacido del vientre de María. No. Jesús fue hombre porque nació del vientre de María. ¿Correcto? Bueno, ahora, cheque esta pregunta. Si Jesús no hubiera nacido, ¿a María la llamarían Madre de Dios? No, ¿verdad? Entonces, si Jesús nació como hombre, ¿María es Madre de Dios? No. María es madre de Jesús hombre. ¿Por qué? Porque él ya existía antes. Ahora, la lógica de ustedes es, bueno, si Jesús nació en María y Jesús es Dios, pues María es madre de Dios. No. Recuerde, Jesús ya era Dios. Jesús no necesitó a María para ser Dios. Jesús necesitó a María para ser hombre. Qué razonamiento, ¿verdad? Cheque. Jesús no necesitó a María para ser Dios. ¿Por qué? Porque él ya era Dios. Jesús necesitó a María para ser ¿qué? Para ser hombre. ¿Sí? Entonces María es madre de Jesús hombre, no de Jesús Dios. Sí, yo sé que ustedes razonan así. Bueno, pero si Jesús es Dios, entonces María es madre de Dios. No. Recapacite y analice lo que le estoy diciendo yo. Bueno, no lo que yo digo, lo que dice la palabra de Dios. Repito, Jesús ya era Dios, ¿correcto? Mucho antes de que María naciera, porque él fue el que creó las cosas. Jesús no necesitó a María para ser Dios. Jesús necesitó a María para ser ¿qué? Hombre. Entonces María es madre de Jesús hombre, no madre de Dios. Sí, yo sé y entiendo que Jesús es Dios, pero ¿sabe qué? Mire, Jesús se despojó de su divinidad, se despojó de su deidad. ¿Sí? O sea, él se quitó lo de Dios para ser un hombre. Sí, eso dice la Escritura. Yo ahorita se lo voy a leer, pero déjeme explicarle por qué. Dios siempre fue muy estricto con el pueblo de Israel. Le criticó sus adulterios, sus fornicaciones, sobre todo su idolatría.
¿sí? Dios juzgó mucho a su pueblo por eso. Una vez que el pueblo se desenfrenaba en la idolatría, se desenfrenaba en todos los demás pecados, ¿sí? Porque detrás de la idolatría siguen los demás pecados. O sea, la idolatría es un pecado que ofende primeramente a Dios, que atenta primeramente contra la ley de Dios, porque ese es uno de los primeros mandamientos. No voy a volver a eso. Entonces, cuando un hombre reta, sí, a Dios mismo desobedeciendo una de las primeras leyes, en cuanto a no harás imágenes, de ahí siguen los demás pecados. ¿Por qué? Porque son pecados personales, pecados en la carne, como el adulterio, la fornicación, ¿sí? Las borracheras, las orgías, las mentiras, el robo, el asesinato. Ya después ya no importa nada, ¿sí? Ahora, es bien importante entender que cuando nosotros desobedecemos a Dios, ya no queda conciencia que nos diga que lo que estamos haciendo es correcto. Ya no la hay. Entonces, volviendo a esto, Jesús no necesitó a María para ser Dios. ¿Por qué? Porque Él ya existía. Así que fue Dios hecho hombre sin pecado, porque su Padre fue Dios. Dios dio la semilla santa sin la contaminación que el hombre tenía. Así que por eso Jesús fue santo y fue único. ¿Sí? En ese aspecto, Dios recriminaba al pueblo sus pecados y no faltó alguien que llegara a decir, pero es que para nosotros es difícil. Solamente alguien perfecto como Dios podría cumplir todo. Bueno, Jesús vino a comprobar que en su forma humana se podía cumplir con la ley de Dios, sin pecar, sin irse a la derecha, sin irse a la izquierda, recto. ¿Sí? Convenía que alguien como nosotros hiciera las cosas perfectas. Hay que recordar que Jesús tuvo hambre, ¿verdad? Cuando él fue al desierto, llevado por el Espíritu, y se presentó ahí Satanás, y cuando vio que tenía hambre, ¿verdad? Ya estaba en los 40 días de ayuno y oración. Satanás le dijo, oh, con que eres hijo de Dios, mira, pues si tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Sí? Jesús estaba condicionado como cualquiera de nosotros a sufrir la tentación. ¿Por qué? Porque era humano. Entonces tuvo hambre, ahí comprobamos que tuvo hambre. Tuvo sueños, se cansó. Y lo comprobamos ahí en otro de los anécdotas, ¿verdad? De los apóstoles, de los discípulos que estuvieron en el mar en medio de una tormenta embravecida. ¿Y qué pasó? Que Jesús estaba cansado y se durmió. Hasta que los discípulos lo despertaron. Señor, Señor, mira, ¿qué no ves la tormenta que hay? ¿Verdad? Entonces ahí vemos que Jesús se cansó. Jesús tenía sentimientos. Recuerde, cuando Lázaro murió, Jesús acompañado de otras personas, ¿verdad? Y sobre todo de María Magdalena y Marta, sí, llegaron al sepulcro de Lázaro y Jesús lloró. Jesús estaba condicionado a todas las cosas que nosotros los humanos sufrimos. ¿Sí? Dice en la Biblia que Él fue tentado en todo. Cheque bien lo que le estoy diciendo, fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora yo le voy a hacer una pregunta bien drástica. ¿Usted cree que Jesús no llegó a sentir tentación por una mujer? Ay, no, ¿cómo no? Claro que sí. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No lo dice en la Biblia. No lo dice y no lo voy a poder probar. Pero de esta manera yo se lo doy a entender. ¿En qué manera? Nuevamente, dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Hasta ahí yo lo creo.
fue tentado en todo, pero él no pecó. Y esa es la esperanza que nos da. Si Jesús pudo, yo ¿por qué no? ¿Me entiende? Entonces, convenía que alguien humano sintiera lo que nosotros sentimos para poder decir, te entiendo, yo te voy a fortalecer. Voy a hablar de mí. Cuando fui católico, bueno, no, yo no fui católico. Cuando me invitaron a ser católico, andaba yo con mis amigos, primos y nos involucramos en un montón de tonterías. Llegué a desear a las mujeres, las desvestirlas con la mirada, imaginarme cosas, ¿verdad? Con ellas. Pero yo no estuve con ninguna mujer. ¿Sí? Entonces, ya siendo cristiano, pues yo pensaba que mi vida iba a cambiar, que yo iba a ser un ser superdotado, que iba yo a ver a las mujeres como ver una flor, como ver un carro, qué sé yo, algo sencillo, que yo ya no iba a sentir la tentación. No, sí la sentía. Entonces yo le decía a Jesús, ayúdame en mi tentación. Y Jesús me ayudaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él conocía mi tentación, Él conocía mi humana debilidad. Así que, bueno, ahora, ¿en qué me baso yo para decir que Jesús fue humano? Porque hay muchos en YouTube que atacan este comentario, ¿no? Y dicen, no, es que tú no debes de separar la deidad de Jesús de su humanidad. No, yo no la separo. Siempre estuve consciente de que Jesús fue Dios. Pero en su ministerio, en medio de nosotros, Él fue 100% humano. Cuesta trabajo creerlo porque Él era Dios. Pero imagínense, si hubiera sido Dios, ¿usted cree que realmente hubiera sufrido en el Vía Crucis? ¿Sí? Cuando fue al monte al Getsemaní, que estuvo orando por la humanidad y dice que se debilitó y que empezó a sudar gotas de sangre. Solamente una persona que llega a sucederle eso se muere. Dice ahí en la Biblia que bajó un ángel a fortalecerlo, porque estaba angustiado por lo que iba a pasar. Es más, tenía temor de morir en la cruz, porque le dijo, Padre, que pase de mí esta copa si tú quieres, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. O sea, Él estaba destinado, según las profecías, a morir en la cruz, pero Él no quería. En su humana debilidad, Él sabía lo que estaba sufriendo. De hecho, los golpes que le dieron, las veces que lo hicieron sangrar antes de llegar a la cruz, ¿ustedes creen que no le dolió? Sí, le dolió. Si hubiera sido Dios, no le hubiera dolido nada. Y esa es la parte que tenemos que entender, porque ese fue un verdadero sacrificio. La pasión de Cristo habla del dolor que Él sufrió. La vergüenza. ¿Por qué? Porque casi lo desnudan. ¿Sí? Y todavía exhibirlo en público. Qué vergüenza tan grande. ¿Entiende? Y Él lo sufrió. ¿Por qué? Porque Él era humano. Ahora, cheque en Filipenses 2. Del 6 en adelante. Bueno, del 5. Para explicarles más o menos a qué se refiere esta lectura. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo le dice a los filipenses que no sean altivos, que no se crean mucho, ¿verdad? Que no piensen de sí más de lo que deben de pensar, que no se crean superiores, ¿verdad? Soberbios. Les dice aquí desde el versículo 5, Filipenses 2, del 5 en adelante. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús. Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio un nombre que está sobre todo nombre,
para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Jesús, Cristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Oyó lo que dice aquí? Que Jesús se despojó de ser Dios y se humilló a sí mismo haciéndose hombre para obedecer al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Le voy a leer lo que dice la versión Reina Valera. Mismo pasaje. Filipenses 2 del 6 en adelante. Me gusta todo esto porque aquí revela realmente el misterio. ¿Sí? Si María es madre de Dios o madre de Jesús, hombre. Fíjese bien lo que dice. El cual, siendo en forma de Dios, ¿quién? Jesús. No estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Ah, no, yo me aferro a ser Dios. No, él no estimó hacer eso. Aquí dice que no, él rechazó. ¿Sí? Se aferró a no ser Dios. Se aferró a ser ¿qué? Hombre. Ahorita lo leemos. Sino que se despojó a sí mismo, se despojó de su divinidad, se despojó el ser Dios. ¿Para qué? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¡Wow! Hecho semejante a los hombres. Recuerde lo que dijimos anteriormente. Dios se hizo hombre. No hombre Dios. Se hizo Dios hombre. Y aquí lo que está diciendo. ¿Sí?